Breve análisis de los partidos políticos en el Perú. Partiremos sobre la tesis de que no existe verdadera democracia sin partidos políticos sólidos. Entonces podemos decir que la calidad de nuestra democracia se medirá por la calidad de nuestros partidos políticos. Aquí la importancia de las instituciones partidarias para el bienestar y desarrollo de la democracia y por ende de la sociedad. Ahora bien, democracia no es sino el gobierno del pueblo, porque a través de ella se le da voz. Y esta voz hace que cada uno de nosotros seamos partícipes de las decisiones que se han de tomar, y el vehículo con que contamos para hacer que nuestras opiniones adquieran poder son los partidos políticos. Ellos nos representan, transmiten nuestro sentir, expresan lo que queremos decir. Antes de continuar, debemos indicar que nuestra democracia, debido a la representación que nosotros otorgamos con nuestro voto a los partidos políticos, se denomina democracia representativa, y existe otro tipo de democracia en que el pueblo participa directamente de las decisiones a través de asambleas y se denomina democracia participativa. Prosiguiendo, estos partidos, a partir de sus programas políticos, expresan voluntades más o menos similares a las de ciertos grupos de ciudadanos, las mismas que se van agrupando en fuerzas políticas, que de acuerdo a su menor o mayor adherencia tienen la posibilidad de hacerse gobierno. Entonces, y para concluir la parte introductoria, diremos que a través de nuestro voto, los ciudadanos empoderamos los programas de los partidos políticos para que a través de este poder ellos gobiernen el país en nuestra representación. Nuestro país, a lo largo de su historia, ha sido más gobernado por dictaduras militares que por partidos políticos civiles. El Perú ha sido gobernado más por la fuerza del fusil que por la de las ideas. Sin embargo, esto no ha sido impedimento para tener en el Perú grandes pensadores de nuestra realidad, que a partir de su trabajo programático han ido fundando importantes partidos que de una u otra forma han sido los creadores de nuestra realidad actual. No podemos comenzar este análisis sin hablar de Víctor Raúl Haya de la Torre, líder estudiantil forjado durante las luchas por la reforma universitaria en su Trujillo natal, y que fue desterrado en 1923 por el entonces presidente Augusto B. Leguía, que veía al joven Víctor Raúl como una piedra en el zapato para su proyecto de perpetuarse en el poder. Así, en el exilio, el 7 de mayo de 1924, este joven, influenciado por las ideas librepensadoras de Manuel González Prada, funda en México la Alianza Popular Revolucionaria Americana y lega al mundo los 5 puntos de la doctrina prista, que son la acción contra el imperialismo yanqui, por la unidad política de América Latina, por la nacionalización de tierras e industrias, por la internacionalización del Canal de Panamá y por la solidaridad con todos los pueblos y clases oprimidas del mundo. De esta forma, el APRA surge como una organización continental que enarbola el estandarte de la Indoamérica y plantea una tendencia antiimperialista. Dejaremos de momento al APRA y hablaremos de otro importante actor de nuestra vida política republicana. Un poco más a la izquierda, encontramos al más taciturno de nuestros pensadores, de un lánguido cuerpo, pero con el más punzante cerebro que nunca hayamos visto en el Perú. José Carlos Mariátegui Lachira, contrario a Víctor Raúl, no era un orador, no era tampoco un agitador ni un líder carismático, era todo lo contrario, un académico, un iluminado de las elucubraciones. Con su pluma nos legó el mejor y más completo estudio de la realidad peruana. Este hombre que viajó poco por el Perú lo conocía más que nadie. Quizá ese haya sido su suplicio, tener tanto para dar, pero tan poca fuerza para hacerlo. En los 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana nos dibujó al país desde su óptica marxista, que nunca fue una remembranza de la Europa comunista, sino todo lo contrario. De él dirían José Pablo Feynman, que fue el más grande filósofo marxista de Latinoamérica, y Michael Lowry, que Mariátegui es indudablemente el pensador más vigoroso y original que América Latina haya conocido. Sin embargo, para nuestra mala suerte, Mariátegui nos dejó a una edad temprana, un
16 de abril de 1930, cuando tenía solo 35 años, dejando muchas preguntas aún por resolver, y ese país comunista, sin calco ni copia, que él pensaba, se quedó en los tinteros. El Amauta nos legó, en el año 1928, el Partido Socialista Peruano, que más tarde se renombraría como Partido Comunista Peruano, que a lo largo de nuestra historia ha sufrido innumerables cismas o divisiones que han dado lugar a muchos partidos de izquierda en el Perú. Así como el APRA, el Partido Comunista fue ilegalizado y perseguido en la década de los 40 por la oligarquía gobernante, pues las ideas mariateguistas y por tanto el ideario del partido, que decía que el gamonalismo invalida la organización del campesinado y subyuga al campesino a una economía de corte feudal, incapacitándolo para el progreso, y que este gamonalismo además acentúa la política centralista de la oligarquía nacional, impidiendo el desarrollo de ese país alejado de la capital, no era del agrado de la clase política dominante de nuestro país. Por otro lado, acusaba el robo de nuestras materias primas por parte de los oligarcas y las corporaciones internacionales que se enriquecían con nuestros recursos. Para seguir dibujando nuestra historia política y acercándonos a la diestra del pensamiento, hablaremos ahora de Fernando Belaúnde Terry, el 2 veces presidente del Perú. Belaúnde, como muchos de sus contemporáneos, fue un opositor del gobierno de Manuel Odría y fundó para tal caso el Frente Nacional de Juventudes Democráticas en el año 1955, con el objetivo de presentarse como una opción política en las elecciones de 1956, proyecto que no prosperó. De Belaúnde podemos decir que en una realidad oligárquica se presentaba como una idea de cambio social. Entonces diremos que fue uno de los primeros políticos peruanos que obtuvieron protagonismo por ser considerado como el candidato antisistema. La idea política belaundista y el posterior Partido Acción Popular no surgió de un programa como las de las dos precedentes, sino que ésta se creó en torno a la figura del líder mesiánico, entendiéndose Acción Popular como un partido electoral más que programático, y el Perú como doctrina no es sino un plan de gobierno, y que hacia el año de 1962 obtuvo legitimidad política tras ser elegido presidente de la República. Del Perú como doctrina diremos que más que una doctrina política fue un lema de campaña que arrastraba atrás de sí la inconformidad de los peruanos que hasta ahora no se sentían representados por los políticos. Ahora nos toca irnos más hacia la derecha y hablaremos de la democracia cristiana, que cuenta con Luis Bedoya Reyes como su abanderado. Este frente político fue fundado el 18 de diciembre de 1966 bajo el nombre de Partido Popular Cristiano. Esta tendencia política surge a partir de las discrepancias surgidas entre dos sectores de la democracia cristiana: los unos seguidores de la teología de la liberación y el socialismo marxista que ella enarbolaba, los otros con tendencias derechistas. Surgió de este último el Partido Popular Cristiano. De Bedoya podemos resaltar sus dotes para la gestión pública, su vida ejemplar, sin escándalos ni sobresaltos, llevó la alcaldía de Lima a la modernidad, y aunque comparte con Aya de la Torre la suerte de nunca haber llegado a la presidencia, él es, con sus 101 años de edad, hoy por hoy, el político más respetado por amigos y detractores en nuestro país. Si bien el escenario político partidario nacional es más que estos 4 partidos, en estos se muestra de manera más gráfica el abanico ideológico del Perú. En el siguiente cuadro encontramos la ubicación que cada partido político mencionado ocupa en cuanto a su ideología política. Comenzamos con el Partido Comunista Peruano a la izquierda, el APRA en centro izquierda, la Acción Popular en centro derecha y el Partido Popular Cristiano a la derecha. Sabemos que hoy en día estas ubicaciones ya no son del todo correctas, es más, el Partido Comunista Peruano no se encuentra legalizado. Sin embargo, por sus ideas doctrinarias, por sus tendencias políticas o sus programas de gobierno, fueron ubicadas en sus inicios
en esas tendencias ideológicas dentro de la política del Perú. Y este cuadro significa que mientras más a la izquierda esté un partido, su ideología es más socialista, y mientras más a la derecha es más capitalista. Aquí, de las diferencias ideológicas entre estas dos corrientes políticas, es que surgirán las diferencias programáticas de los partidos políticos, por lo que a continuación presentamos un cuadro con esas diferencias. Y vemos que en cuanto a su definición, el capitalismo es un sistema de organización social basado en la libertad de mercado y donde la propiedad se le atribuye a las personas de manera individual, mientras que el socialismo es un sistema de organización social basado en la propiedad común de los bienes de producción, donde la propiedad se atribuye a los trabajadores. En cuanto a su filosofía, el capitalismo busca generar el lucro para propietarios o accionistas privados a partir de la propiedad privada de los medios de producción, mientras el socialismo busca la transformación de la sociedad a través de la distribución de la riqueza y la disminución, así, de la brecha entre ricos y pobres. En cuanto a sus ideas, el capitalismo enarbola un mercado libre que produce el mejor resultado para la economía de la sociedad, mientras que en el socialismo, las industrias son bienes colectivos y por lo tanto deben beneficiar a la sociedad. En cuanto a su sistema político, el capitalismo mayoritariamente defiende los sistemas representativos o el poder de la urna, mientras que el socialismo mayoritariamente defiende los sistemas participativos o el poder de las asambleas. En cuanto a su sistema económico, en el capitalismo, los bienes y servicios son producidos para obtener lucro que es reivindicado por los propietarios de los medios de producción, mientras que en el socialismo la producción es coordinada a través de una planificación de consumo colectiva para el bienestar de los miembros de la sociedad. En cuanto a la estructura social, en el capitalismo las clases existen a través de la relación con el capital. Los capitalistas obtienen ingresos a partir del capital, mientras que la clase trabajadora depende de los salarios. Mientras que en el socialismo las diferencias de clase se disminuyen. El estatus deriva de las distinciones políticas más que de las distinciones de clase. En cuanto a su visión del mundo, los capitalistas ven la sociedad a través del mercado como un símbolo de la libertad, enorgulleciéndose de permitir las libertades sociales y económicas con un enfoque individualista, mientras que los socialistas ven la sociedad a través de la colectividad como un símbolo de igualdad, enarbolando el eslogan de la equidad social y económica con un enfoque nacionalista. Entonces, en los programas políticos encontraremos batizados preceptos e ideas de ambas formas de ver la sociedad. Y hablamos de programas y no de doctrinas, porque si bien el programa surge de la doctrina, este responde a problemáticas inmediatas o una fórmula para resolver problemas de la sociedad, mientras que la doctrina es la forma que tiene una agrupación de ver la realidad nacional de manera general. Hasta aquí hemos tratado de manera general el surgimiento de las tendencias políticas actuales del país. Además, tratado de explicar de manera resumida la forma en que surgen las acciones programáticas de los partidos políticos y su ubicación en el espectro doctrinal. Hablaremos a partir de ahora de nuestra realidad política actual y el cómo hemos llegado a contar con muchos partidos con la misma fórmula de resolución de problemas, pero alejados entre sí en la arena electoral. Debemos introducir el precepto político del polimesianismo en política nacional. Si no, nos sería imposible entender la realidad partidaria actual del Perú. Este precepto responde a la necesidad de algunos individuos de obtener el poder. El complejo mesiánico en la política peruana surge desde el principio de nuestra vida nacional, y me permito transcribir el siguiente fragmento del discurso que González Prada diera ante los Colegios Libres de Lima el 29 de julio de 1888. La nobleza española dejó su descendencia degenerada y despilfarradora. El vencedor de la independencia legó su prole de militares y oficinistas. A sembrar el trigo y extraer el metal,
La juventud de la generación pasada prefirió atrofiar el cerebro en las cuadras de los cuarteles y apergaminar la piel en las oficinas del Estado. Los hombres aptos para las rudas labores del campo y de la mina buscaron el manjar caído del festín de los gobiernos, ejercieron una insaciable succión en los jugos del erario nacional y sobrepusieron el caudillo que daba el pan y los honores a la patria que exigía el oro y los sacrificios. Por eso, aunque siempre existieron en el Perú liberales y conservadores, nunca hubo un verdadero partido liberal ni un verdadero partido conservador, sino tres grandes divisiones: los gobiernistas, los conspiradores y los indiferentes, por egoísmo, imbecilidad o desengaño. Así, caudillista sigue siendo hoy el Perú. Esta manera de pensar hace que los partidos políticos se funden en función de un líder y nunca en función de una idea. Y siempre el candidato perdedor inicia una acción programática anti, con el fin de ser en comparación siempre menos peor que el gobernista, y la conspiración acaba siendo su acción política. Mientras tanto los otros tratamos de hacernos al margen, quizá por no querer ser parte de la solución y concentrarnos en nuestros beneficios individuales, quizá por incapacidad, o quizá porque quisimos cambiar el mundo, pero nos dimos en la cara con el poder del sistema burocrático que no permite transigir. A manera de ejemplo del caudillismo digo que no podemos concebir una acción para el progreso sin Acuña, o una fuerza popular sin Keiko Fujimori, o un partido morado sin Julio Guzmán, o un partido nacionalista sin Ollanta, o hasta un Perú libre sin Vladimir Cerrón, menos una solidaridad nacional sin Luis Castañeda. Y podría continuar con casi todos los partidos vigentes hoy, con muy pocas y contadas excepciones, siendo las más resaltantes una acción popular que en la actualidad tiene una gran lucha de poderes en su interior, o un FREPAP que, a pesar de su coyuntura representativa actual, no tiene líderes visibles, o un APRA que, después de la muerte de su líder heredero, hoy se encuentra en el camino de la reestructuración, o el PPC, que, a pesar de no haber encontrado el camino desde hace muchos años, nunca ha dependido de Bedoya para su existencia. Para concluir, podemos indicar que los partidos con inscripción vigente en el Perú son en cierta medida poco más que mezclas entre socialismo y capitalismo en cuanto a sus propuestas programáticas y de campaña. Trataremos de realizar a continuación un pequeño cuadro, ubicando cada uno de ellos. Como dijimos, en el siguiente cuadro realizamos una clasificación de los partidos políticos con inscripción vigente de izquierda a derecha, y vemos que no existe en el Perú partidos políticos completamente de izquierda o completamente de derecha, siendo los puntos extremos Perú Libre, el lado de la izquierda, con una influencia bastante cubana en cuanto a sus propuestas programáticas, y hacia la derecha a la agrupación política Contigo, que antes se llamaba PPK, de tendencias abiertamente neoliberales y que plantean todos los postulados de la derecha. Pero como vemos siempre, esta amalgama de posibilidades entre derecha e izquierda, entre socialismo y capitalismo, hace que muchos de los partidos políticos tengan propuestas tanto de izquierda como de derecha, ubicándolas no tan a la izquierda ni tan a la derecha. Los casos más representativos vendrían a ser partidos como Unión por el Perú, que, si bien es cierto, en sus inicios, en su fundación, sirvió como el partido mediante el cual Javier Pérez de Cuéllar trató de llegar a la presidencia de manera infructuosa, posteriormente ha ido siendo un trampolín político para muchos candidatos, incluso para Ollanta Humala en sus primeras candidaturas. Ahora ellos se ubican con una propuesta de centro, podríamos decir que hablan de libre mercado, pero enfocado en acciones socialistas, comunistas, tratando de obtener el bienestar del pueblo más que del individuo.
El APRA es otro caso bastante representativo que, si bien es cierto, en sus inicios era de centro izquierda, bastante tirado a la izquierda, porque el gobierno del APRA de 1985 inició como un gobierno antiimperialista de corte bastante socialista. Es más, el APRA está adscrito a la Tercera Internacional Socialista. Sus propuestas desde el año 2002, que Alan intenta volver a llegar al poder, han sido bastante tiradas a la derecha, y su segundo gobierno ha sido un gobierno de corte claramente mercantilista. En el espectro podemos detenernos en el Frente Amplio o Juntos por el Perú, que son partidos surgidos de Avanza País, que es el partido que surgió después de que la Izquierda Unida se desintegrara, ¿no? Esa Izquierda Unida de Barrantes, que era lo más cerca a la izquierda del mariateguista que teníamos en el Perú, y que lamentablemente no obtuvo el resultado en el año 80 ni 85. Luego fue desapareciendo poco a poco, porque las ideas de izquierda, debido a Sendero, empezaron a ser nada populares en el Perú, ¿no? Y tenemos partidos como Alianza para el Progreso o Fuerza Popular, que, si bien es cierto, tienen postulados un poco de derecha. En sí, estos partidos son organizaciones que buscan llegar a una persona al poder. En el caso de Alianza para el Progreso, a Acuña, y en el caso de Fuerza Popular, a Keiko Fujimori, con intenciones claramente personalistas y no partidistas. O un partido morado con un Julio Guzmán que plantea ideas de derecha, sí, no se ve como un cuadro político con ideología, sino por el contrario como otra persona que quiere llegar al poder, como el caso de Solidaridad Nacional, en que Castañeda, si bien es cierto, salió del PPC, fundó este partido con fines estrictamente personalistas para llegar al poder. Tenemos un PPC muy a la derecha, que sí mantiene sus postulados de libre mercado, sus postulados de democracia cristiana, pero que lamentablemente no tiene valía electoral, porque no representa a ningún peruano en las urnas. Lamentablemente, Lourdes Flores, su máximo líder electoral, podríamos decir, no llegó a lograr la adhesión del pueblo. Además, tenemos un pequeño partido que nunca ha resaltado en el escenario electoral, el Renacimiento Andino de Ciro Gálvez, que ahora se llama Renacimiento Unido Nacional. Ha estado vigente por muchos años en la figura electoral del Perú, pero lamentablemente nunca ha surgido, y sus ideas son ideas bastante étnicas, bastante andinistas. Trata de revalorar un poco el Ande, pero lamentablemente nunca ha obtenido la adhesión del pueblo. Podríamos fijarnos también en el FREPAP de Ezequiel Ataucusi, que ha estado por muchos años alejado del poder político, y sin embargo la coyuntura los trajo de nuevo y los hace una fuerza política impensable pero existente, ya que sus ideas se amalgaman más con el sincretismo religioso que con ideas de tendencia política, tratando de revalorar temas religiosos y traerlos hacia política, siendo eso algo bastante impensable y poco estructurado en el ideario político de las dos fuerzas en oposición, socialistas y capitalistas. Este breve análisis político se queda muy corto en cuanto al bagaje documental de cada organización política. Sin embargo, la realidad política de nuestro país, muy al margen de las propuestas partidarias y las propuestas de campaña de las agrupaciones políticas, y teniendo en cuenta que los partidos han ido acomodándose poco a poco a través del tiempo en espectros distintos de las ideas doctrinales con que surgieron, las organizaciones políticas
aparecen muy dinámicas en época electoral y desaparecen durante los periodos no electorales. Esto debido a la falta de institucionalidad, esta carencia y el propio hecho de que prácticamente ninguna organización política mantiene vigente o sencillamente nunca tuvo doctrina política, hacen que los partidos políticos dejen de ser instituciones de creación de cuadros e ideólogos políticos y sean únicamente agrupaciones electorales que al más típico estilo de clubes sociales se eligen entre amigos y conocidos como candidatos para los diversos cargos de elección popular. Para concluir con la presente exposición, que si bien es cierto, no ha respondido de manera directa a la cuestión de las diferencias y semejanzas de los partidos políticos vigentes en la actualidad, he tratado de analizar la problemática de enfoque con que se toma la política en nuestro país, que no permite diferenciar a ciencia cierta diferencias doctrinales ni programáticas visibles, debido a que los propios partidos políticos no cuentan con una visión de país y por tanto carecen de programa propio, y menos aún cuentan con ideario y doctrina propia. Vivimos en un país en que su nación prefiere votar a un candidato que a una visión de país estructurada sobre ideas. Mientras vivamos así, nos toca seguir esperando aquellos árboles nuevos que nos dejen flores nuevas y frutos nuevos, y venga por fin aquel que nos enseñe que la política es transgresora y que venga a proponernos un sueño, el sueño del futuro.